Podcast La 100. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres que Inspiran. Hoy vamos a hablar de una reina inteligente, encantadora, poderosa, bella, heroica, una de las mujeres más emblemáticas de la historia. Hoy vamos a hablar de Cleopatra. Mujeres que Inspiran. Cleopatra nació durante el invierno del año 69 a.C. en la capital de Egipto, Alejandría. Sus padres escogieron ese nombre para ella, ya que significa gloria de su padre. Cleopatra fue fruto de la relación entre el faraón Ptolomeo, y con respecto a su madre existen dos teorías. Una habla de que fue Cleopatra VI, mientras que la otra asegura que en verdad su madre era una egipcia de clase alta de la época. Su infancia no fue como la de cualquier persona. Para entenderlo, hay que situarnos en la época en donde nació, en el seno de la dinastía ptolomeica. Desde su nacimiento se encontró inmersa en un ambiente de intrigas y luchas de poder. Cleopatra hereda un país inmerso en conflictos y rivalidades internas. A medida que crece, ella va mostrando su interés por el conocimiento y el aprendizaje, dominando múltiples idiomas y estudiando las artes y las ciencias. Esa niña que iba creciendo poco a poco nunca tuvo miedo. Creció y mostró su insaciable curiosidad y su hambre voraz de conocimiento. Por su sangre corría el poder y la lucha, y eso lo sabía desde siempre. En lugar de elegir el camino del descanso y de la entrega a que los demás hicieran las cosas por ella, desde el comienzo se encaminó en aprender todo para resolver sus propios problemas. Estuvo rodeada de eruditos que la educaron en una amplia gama de disciplinas. Además, ella tenía una pasión por los idiomas, constantemente estaba aprendiendo y llegó a hablar 9 lenguas distintas. Pero no todo era color de rosas en la infancia de la pequeña Cleopatra. El destino la marcó cuando tuvo que acompañar a su padre, a sus 11 años de edad, durante su exilio en Roma. Ella siempre estuvo al lado de su padre durante esos 3 años de exilio. Pero en el año 51 a.C., Ptolomeo muere y ella tiene que hacerse cargo de la corona. Así se convierte en la primera mujer tan joven en ser la reina de Egipto. Al mismo tiempo, se casa con su hermano menor, Ptolomeo XVI, quien en ese entonces tenía apenas 11 años. La historia con su hermano sería el comienzo de una guerra de egos, poder, dinero y respeto. A pesar de los desafíos y las tensiones, Cleopatra demostró una notable determinación y astucia y decidió embarcarse en un viaje para aprender más sobre Egipto, porque ella definitivamente no quería gobernar a la ligera. Se embarcó en un viaje para aprender más sobre cada rincón de Egipto, visitando cada templo y hablando con los sacerdotes y los más estudiosos del país. Además, ella tuvo la oportunidad de observar de cerca las políticas de los líderes extranjeros que visitaban Egipto, y al haber estado en Roma, tuvo la visión clara de las rivalidades entre ambos. Eso le brindaba una valiosa comprensión entre los intereses y las dinámicas políticas de aquella época. Su padre confió ciegamente toda su vida en ella, y eso la hacía más fuerte. Ella sentía que no podía decepcionarlo, a pesar de que él ya no estaba con ella. Y sumado a su gran talento para aprender, esto la convertía en una mujer sencillamente invencible. Cleopatra no era simplemente una persona que seducía por su inteligencia. Fue una de las mujeres más hermosas de la época y rompía con los paradigmas que se presentaban en aquel momento. Vestía ropa diseñada por ella misma. Cuando asumió en el trono, tuvo una difícil tarea: conseguir el apoyo de Roma. Cuando estaba de viaje hacia allá, el amor decidió golpearle la puerta. A pesar de estar casada con su hermano menor, quien iba creciendo y cada vez más estaba en desacuerdo con los pensamientos de Cleopatra, la reina de Egipto fue flechada casi literalmente por Julio César, el entonces emperador de Roma. Tras conocerse, ambos se enamoraron perdidamente el uno del otro. Algunas escrituras así lo relatan, mientras que otras dicen que fue solamente un plan de seducción de Cleopatra para poder obtener el apoyo que necesitaba.
Julio era 30 años mayor que ella y también estaba casado, pero nada más importó desde el primer instante en que se conocieron. Juntos tuvieron a su hijo llamado Cesarión, que significa pequeño César. Decidieron vivir juntos en Roma, estuvieron muy felices compartiendo la vida con su pequeño, pero lo bueno les duró poco, ya que una nueva pérdida atravesaba la vida de Cleopatra. Julio César fue asesinado en el año 44 a.C. Ella tuvo que hacerse fuerte y seguir con su vida mientras se refugiaba en Roma. Estaba destinada para gobernar y quería volver a Egipto. Gracias a conocer y hablar griego, los idiomas de los partos, hebreo, medos, trogloditas, sirios, etíopes y árabe, Cleopatra pudo trabajar en lo que más le apasionaba, un laboratorio donde investigaba sobre las hierbas y los cosméticos para conseguir diferentes curas a las enfermedades. Era una mujer sumamente inquieta, ávida de conocimiento. Se dice que había llegado a tener resultados favorables para curar ciertas patologías, pero desgraciadamente todos sus libros quedaron destruidos en el incendio de la gran biblioteca de Alejandría. Luego de muchísimos años, el famoso físico Galeno estudió su obra y fue capaz de transcribir algunas de las recetas ideadas por la maravillosa Cleopatra. Sin embargo, nunca se cansaba y la investigación no era lo único que la apasionaba. También estudió geografía, historia, astronomía, diplomacia internacional, matemáticas, alquimia, medicina, zoología y economía. Mientras ella seguía aprendiendo todo lo que se le cruzaba por la mente, el amor volvía a aparecer en su vida. Cleopatra se dirigía a la ciudad de Tarso, la actual Turquía, navegando por el río Cydnus en una embarcación decorada con velas púrpura y plata. Su belleza y esplendor cautivaron rápidamente a Marco Antonio, uno de los líderes más poderosos de Roma. Aquel encuentro fue el inicio de una historia que se mezcló con amor, política y poder. La belleza y esplendor de Cleopatra cautivaron el corazón de Marco Antonio, que también estaba casado en aquel momento. Pero su atracción mutua fue tan intensa que rompieron todas las barreras. Antes de que se enamoraran perdidamente, Marco Antonio puso por delante los intereses políticos, ya que en ese momento se encontraba luchando con Octavio Augusto por el poder de la región, y él no estaba muy conforme con el comportamiento de Cleopatra como reina. Entonces Marco Antonio decidió llamar a Cleopatra para que ella acudiese a verlo y se humillara ante él pidiéndole disculpas por su mal hacer. Pero como la gran mujer que era, no tenía ninguna intención de darle el gusto. No pensaba humillarse ante él ni ante nadie. Astuta e inteligente, decide acudir a la cita, pero con otra intención diferente, la de seducirlo, y no solo eso. Le prometió irse ambos a Egipto y ser los reyes juntos. Marco Antonio, por amor, abandonó no solo sus obligaciones familiares, sino también las políticas y militares, para vivir una fastuosa vida en Egipto, llena de lujos con su amada Cleopatra. Esto le llevó a ser declarado enemigo de Roma y de Octavio Augusto, que por entonces regía los destinos del imperio y no descansó hasta destruirlos. El amor de Marco Antonio por Cleopatra se impuso de tal manera a sus deberes como militar y a las necesidades de su patria que los historiadores de la época, incluido el propio Plutarco, cuentan que Marco Antonio no estaba en posesión de sus facultades. Parecía estar bajo los efectos de una droga o brujería. Estaba siempre pensando en ella, en vez de pensar en vencer a sus enemigos. Cleopatra tampoco fue inmune a los encantos de Marco Antonio y se enamoró profundamente de este hombre fuerte y valiente. Su historia era muy envidiada por muchos y ambos fueron condenados por haber comenzado el vínculo siendo amantes. Fruto de su relación nacieron 3 hijos. Los primeros en llegar fueron los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y luego nació Ptolomeo Filadelfo. El destino les estaba preparando una tragedia sumamente dramática. Tristemente, el poder puede mucho más que la cabeza de las personas, y fue así que el odio y el hambre de gloria que había en la mente de Octavio Augusto lo llevó a un enfrentamiento en la guerra ptolomeica, en la cual llevó hasta Egipto su lucha contra Marco Antonio. En esa batalla cayó derrotada la flota de Marco Antonio al ser abandonada por las tropas egipcias, pero él logró sobrevivir y escapar para refugiarse.
Un año más tarde, el ejército de Octavio tomó la ciudad decidido a terminar de una vez por todas con la pareja. Marco Antonio recibe la falsa noticia de que Cleopatra había muerto. Él le había prometido a su amada que a la muerte de uno le seguiría la muerte del otro. Es por eso que el 1 de agosto del año 30 a.C. decide quitarse la vida clavándose su propia espada. Al enterarse Cleopatra de que el amor de su vida ya no estaba más junto a ella, pidió que su cuerpo fuese sepultado junto al de Antonio y se quitó la vida cumpliendo con el procedimiento ritual egipcio de hacerse morder por un áspid, una cobra egipcia. Cleopatra tenía tan solo 39 años cuando se suicidó por amor, por lealtad a Marco Antonio y a todo su pueblo. Ella es una verdadera musa, Cleopatra, una mujer extraordinaria que dejó una huella imborrable en su paso. Su vida y su legado continúa inspirando a mujeres de todas las épocas. Con su inteligencia deslumbrante, su astucia política y su apasionada determinación, desafió las normas de su tiempo y se convirtió en una líder audaz y visionaria. Nos enseñó que las mujeres no solo somos capaces de gobernar, sino que también podemos ser poderosos agentes de cambio en nuestras sociedades. Desde su habilidad para mantener el control en un mundo dominado por hombres, hasta su capacidad para conquistar el corazón de grandes líderes, ella demostró que no existen los límites. Una mujer que no tuvo miedo de desafiar las expectativas, de perseguir sus sueños y de utilizar su inteligencia y pasión para crear un impacto positivo en su entorno y, ¿por qué no?, en la historia del mundo. Y para despedirme de este maravilloso podcast, me quiero retirar con sus palabras. Yo no soy tu esclava, sino que tú eres mi huésped. Mi honor no fue cedido, sino simplemente conquistado. Podcast La 100.